Muy buenos días, este es el entregar final de la materia de sistemas y teorías en psicología. Mi tema es funcionalismo. Los temas a tratar serán el contexto histórico del enfoque psicológico, las características generales, los principales autores y dos aportes a la psicología. Bueno, sabemos que el contexto histórico del enfoque es que el funcionalismo considera la conciencia de las personas como una corriente que está en continuo cambio. Esta tiene las características de ser personal, que refleja las experiencias particulares de cada uno, y continua, no puede ser dividida para su análisis. Los autores de esta corriente, a partir del particular interés que tienen en conocer el porqué de los procesos mentales, empiezan a preocuparse por la motivación, es decir, se preocupan por conocer aquello que nos impulsa a movernos para satisfacer nuestras necesidades. Las principales características son que la psicología funcionalista poseía diversos temas de interés. Uno de ellos, y el más conocido, es que se oponía a lo que consideraba la búsqueda inútil de elementos de la conciencia, que pretenden conocer la función de la mente en lugar de proporcionar una descripción estática de ella. Consideran los procesos mentales tienen como función ayudar al organismo a su adaptación al entorno. Consideran la psicología una ciencia práctica y buscan sus descubrimientos para mejorar la vida. Tienen gran interés en el porqué de los procesos mentales. Pretenden conocer cómo la voluntad de un organismo actúa de manera diferente en un mismo entorno a medida que las necesidades del sujeto cambian. Consideran la introspección como una de las muchas herramientas válidas de investigación y todos los funcionalistas están influenciados en mayor o medida por James, el cual a su vez está influenciado por la teoría de la evolución de Darwin. Los principales autores, que son William James, que es el más considerado como el precursor de la psicología del funcionalismo. Además, también fue el promotor del pragmatismo aplicado en la psicología. Harvey A. Carr, promotor del funcionalismo como una escuela de pensamiento en la psicología estadounidense. James Rowland Angel fue uno de los principales exponentes de la psicología funcional. Y finalmente John Dewey, que su base funcionalista residía en su queja hacia las distinciones rígidas que se solían hacer entre sensaciones, pensamientos y actos. Para él sí que existía una diferencia entre estímulo y respuesta, sin embargo, esta debía ser funcional y no existencial. Los dos aportes a la psicología. Bueno, para James la verdad del conocimiento se confirma con dos conceptos básicos. El de función. Entendía cómo la utilidad que una característica constitucional brinda a su portador, en especial la supervivencia para los seres vivos, y la adaptación entendida como el éxito con que se logra una función determinada. Así cualquier objeto de estudio, como los procesos psicológicos y la conciencia, tienen que ser explicados en términos de función, para qué sirve y de adaptación, cuán bien cumple su función. Bueno, en primera instancia, una de las aportaciones más importantes al funcionalismo es la reflexión del yo. Sus reflexiones acerca del yo resultan sumamente interesantes. No existe un solo yo, entendido como la vivencia de uno mismo. De hecho, existen varios. Diferenciaban un yo empírico, cotidiano y vinculado al cuerpo y a la existencia, que a su vez se dividían en tres.
El yo material, que está constituido por el cuerpo, pero también por sus extensiones materiales como la ropa, los objetos de propiedad, etc. El yo social, que consiste en las representaciones que los otros se hacen de mí y mis expectativas con respecto a esa imagen. Y el yo espiritual, que la propia conciencia se percibe a sí misma. Pero además existe un yo puro, el ego, que consiste en la identidad consigo mismo durante la variabilidad del flujo de conciencia y no se puede percibir a sí mismo, referencia implícita al alma metafísica. Y tenemos la teoría de las emociones, que James aceptaba la investigación fisiológica e incluyó los datos de la fisiología en sus reflexiones, pero su posición fue siempre anti-reduccionista. Los datos biológicos eran correlatos de los datos psicológicos, pero no representaban su explicación ni causa. Una contribución que muestra esta actitud se puede encontrar en la teoría de las emociones. Un ejemplo, que la mayoría de las personas supone que las emociones son psicológicas, que producen respuestas fisiológicas. Se llora porque se está triste, que la realidad es lo contrario. La respuesta fisiológica es primaria. Es primaria a la respuesta emocional que aparece después de la reacción en la conciencia. Se pone triste porque se llora. No quiero decir que la reacción fisiológica sea la causa. La causa es un acontecimiento del entorno que provoca ambas reacciones. Pero en ese caso, la emoción está mediatizada y anticipada por la fisiología. Esto fue un dato curioso y que me pareció muy interesante, que es el postulado de J. Dewey. Dewey estudiaba y analiza aspectos como las cuerdas tal y cómo se refleja en algunas de sus obras más importantes, y la visión estructuralista tradicional se basa en descomponerlas en partes independientes de sensaciones, ideas y comportamientos, movimiento, etc. Explica el fenómeno. He llegado a la conclusión de que puedo solo utilizar como explicación desde un punto de vista práctico y funcional. John Dewey creía que necesitaba entender esta sección como un todo, no solo la suma de sus partes. Él aboga por un enfoque dinámico de los morales que debe tener en cuenta el comportamiento en acción en lugar de establecer una división aleatoria, y el que evoluciona y cambia con el tiempo. Y su conjunto pueden observar los roles biológicos y adaptativos de las respuestas físicas. También cree que el comportamiento, como James en su visión de cómo funcionan las respuestas emocionales, permite que el comportamiento dé sentido a los sentidos.